hablamos de los papeles del Pentágono y de cómo salió a la luz un montón de porquería. Bueno, ahora vamos a hablar de Garganta Profunda, quien fuera aquel funcionario que dio muchísima información. Y esta es una historia que está ligada a los papeles del Pentágono. Ya vimos cómo es que este empleado de la RAND entregó estos papeles del Pentágono ultrasecretos encargados por McNamara a diferentes periódicos. Pero hay otros actores, digamos, en esto que finalmente llegó a ser el Watergate. Y es la figura del Garganta Profunda. Mítico Garganta Profunda. ¿Quién era? Bueno, se vino a saber que su nombre era Mark Felt, que era un director asociado del FBI que se convirtió en un informante secreto y reveló la historia de Watergate a los reporteros mientras estaba con este seudónimo de Garganta Profunda. Es decir, los reporteros empiezan con lo que les entrega este empleado de RAND y después empiezan a tratar de obtener sus propias fuentes. Y entre ellos se encuentran a este director del FBI, un director asociado. Bueno, él trabajaba para el FBI y se hizo conocido después, muchos años después, por su escándalo, por su participación en el escándalo de Watergate. Bueno, en el año 72, los reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, recibieron información de un alto funcionario del gobierno que recibió el sobrenombre de Garganta Profunda. Y les dijo que el ex agente de la CIA y miembro del personal de Richard Nixon, Howard Hunt, estaban involucrados en el escándalo de Watergate. Los juicios finalmente llevaron a la renuncia del presidente Nixon en agosto del 74, como ya vimos. Y en un artículo de la revista de 2005 se reveló que Felt era este famoso Garganta Profunda, que venía a completar lo que entregaban los otros. Bueno, William Mark Felt se graduó en la escuela en el año 31, asistió a la Universidad de Idaho, recibió una licenciatura en el año 35, después se mudó a Washington, D.C. para trabajar para el senador James Pope y continuó trabajando con el sucesor de Pope en el Senado, David Ward Clark. Y eso de día, y a la noche asistía a la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y se graduó en Derecho en 1940. Y entonces ocupó un puesto en la Comisión Federal de Comercio, pero él decía que no le gustaba el trabajo. En el año 41, el mismo año en que fue aceptado en ese lugar, Felt comenzó el entrenamiento necesario para convertirse en agente del FBI. Comenzó a trabajar para la oficina el 26 de enero del año 42 y su primera asignación de campo fue en Texas, con asignaciones en Houston y San Antonio. Varios años después regresó a Washington, D.C. para trabajar en la sección de espionaje de la División de Inteligencia Nacional, rastreando a los espías y saboteadores del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Su mandato se disolvió finalmente en el año 45, pero la actuación de Felt durante su mandato en la presidencia de Major Case llamó la atención del entonces director Hoover, y después de servir como agente superior en lugares como Seattle, Nueva Orleans, Los Ángeles y Salt Lake City, Felt regresó a Washington en el año 62, donde ayudó a supervisar el entrenamiento en la academia del FBI. En el 64, Felt fue nombrado jefe de la División de Inspección de la oficina. Trabajó en este lugar hasta el 1 de julio del 71, cuando Hoover promovió a Felt a director asociado, el tercer puesto más alto en el FBI. En mayo del 72, Hoover murió mientras dormía y el presidente Nixon nombró a Patrick Bray como director interino del FBI, y a Felt se le asignó el puesto de director asociado poco después, convirtiéndose en el segundo al mando de la oficina. El 17 de junio del 72, 5 hombres fueron arrestados por allanamientos en la sede del Comité Nacional Demócrata. El incidente se convirtió en un escándalo nacional apodado Watergate por el nombre del complejo de oficinas donde ocurrieron los hechos.
Como segundo al mando, se le pidió a Felt que dirigiera la investigación de la oficina sobre la redada para determinar el alcance de la participación de la Casa Blanca. El 19 de junio de 1972, los reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, recibieron información de un alto funcionario que recibió el sobrenombre de Garganta Profunda. Durante la llamada telefónica, Garganta Profunda dijo a los periodistas que el ex agente de la CIA y miembro del personal de Nixon, Howard Hunt, estaba muy involucrado en el escándalo de Watergate. La sugerencia positiva dio a los periodistas suficiente influencia para pedir una investigación generalizada en la Casa Blanca, lo que aceleró significativamente lo que de otro modo se habría convertido en un juicio lento y prolongado. Los juicios televisados del 73 revelaron una serie de actos criminales que involucraron fraude de campaña, espionaje, redadas, acceso ilegal, escuchas telefónicas, como ya vimos en el video sobre los papeles del Pentágono, que llevaron finalmente al presidente Nixon y a su personal a dimitir. La evidencia finalmente llevó a la renuncia el 9 de agosto del 74, pero incluso después del juicio, la identidad del hombre conocido como Garganta Profunda seguía siendo un misterio. Él se retiró del FBI el 22 de junio del 73. Décadas más tarde, después de sufrir un derrame cerebral y una enfermedad grave, su hija Joan lo convenció de hacer público su verdadera identidad. El 31 de mayo del 2005 rompió el silencio en un número de Vanity Fair. El artículo revelaba la identidad de Felt como Garganta Profunda, y Woodward y Bernstein luego confirmaron que esto era un hecho. El 18 de diciembre del 2008, finalmente Felt murió mientras dormía, después de sufrir una insuficiencia cardíaca congestiva. Felt escribió las memorias en el año 79, llamados The FBI Pyramid, From the Inside, que examinó la historia de la agencia en la década del 60 y del 70. También fue autor del libro que salió en el 2006, G-Men's Life, The FBI Being Deep Throat and the Fight for Honor in Washington, y también Mark Felt, The Man Who Destroyed the White House, junto con el autor John O'Connor. En 2017 se estrenó la película Mark Felt, The Man Who Destroyed the White House, protagonizada por Liam Neeson en el papel principal. Así que ahí tenemos al famosísimo Garganta Profunda, el del Watergate, no pensemos otra cosa, que se hizo ultra mega famoso porque fue quien entregó la información del más alto rango, además de la que ya habían obtenido a través del empleado de la RAND. Él se hizo famosísimo, muchísimo más que el otro. Finalmente se supo su verdadero nombre y era el segundo al mando del FBI. En próximos videos veremos la historia del Watergate, hablaremos sobre Richard Nixon, para ver qué es lo que pasó, por qué se llegó a este punto, qué es lo que quisieron hacer, qué hay detrás de todo esto, porque, como siempre, por supuesto que dentro de estos papeles del Pentágono y de la información que dio Felt, había cosas ciertas. Muchas de las verdades salieron a la luz, pero siempre hay un motivo para hacer esto. Y en general no tiene que ver con el heroísmo ni con el patriotismo. Entonces, a pesar de festejar que la luz haya salido y que la gente se haya podido enterar de muchas cosas, tendremos que analizar el motivo. ¿Qué era lo que Nixon hacía que molestaba? ¿Qué parte de su administración no encajaba? Si bien tampoco era un santo, por supuesto, pero evidentemente algo molestaba o en algo no transaba, por lo cual terminó de esta manera. Podría haber terminado así, podría haber terminado como Kennedy. No llega a la envergadura de Kennedy, entonces como tenía mucho material para poder sacarlo legalmente, recurrieron a ello.
Lo que no quita, por supuesto, que los anteriores presidentes también tendrían muchísimo material para sacar y sin embargo no lo hicieron. Es decir, lo hacen cuando les conviene. El patriotismo fluye cuando les conviene. Y utilizan o utilizaban en ese momento de esa manera a los periodistas. Ahora los utilizan de otra. Ahora es algo más consciente por parte de ellos y a través de una paga. Pero bueno, vamos a analizar entonces en un futuro por qué llegaron a mostrar los trapitos sucios de Nixon. Y esa fue la historia de este señor del FBI al que le apodaron Garganta Profunda por todo lo que dijo, por todo lo que aportó. Y el nombre se hizo célebre, claro, por todo lo que salió de su garganta.